Sean todos bienvenidos, mi nombre es Eduardo Alfonso Sabillo Medina con el número de cuenta 2017-2030-45. Esta vez voy a exponer sobre cómo se produce el sonido en estéreo. Este es un video para la clase de Comunicaciones 1, sección 2000, bajo el cargo del ingeniero Marvin Alfredo Rodas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula para el Departamento de Ingeniería Eléctrica Industrial. Comenzamos. Comienzo esta exposición con la curiosa pregunta: ¿por qué tenemos dos oídos? Podríamos tener un solo oído, al igual que tenemos una sola boca, pero la sabia naturaleza nos dotó con dos. En los talleres de radio siempre se dice de que es para escuchar el doble de lo que hablamos, cosas que hace falta repetir continuamente a los locutores y entrevistadores. Pero aparte de eso, tener dos oídos nos permite escuchar en tres dimensiones, como las modernas películas animadas que ahora son en 3D. Sin nuestros dos oídos sería imposible adivinar de qué lado se acerca un auto y a qué distancia está. No ubicaríamos ni el espacio ni las voces de las personas que la emiten. Los sonidos se escucharían planos y sin relieve. Precisamente para imitar la parte de los oídos se inventó el sonido estéreo. El estéreo es una forma abreviada de decir estereofónico, en inglés estéreo. Cuando nos preguntan ¿qué es eso del estéreo?, respondemos: un sonido que no es mono y que se escucha por dos altavoces. Acertamos en la primera parte, ya que el sonido estéreo no es monoural o mono. Pero la segunda es verdad que está a medias. Que una grabación se escuche por dos altavoces no garantiza que estemos escuchando un sonido estéreo. Un sonido estéreo es aquel que se tiene un audio diferente por cada uno de los dos canales, izquierdo y derecho. Si escuchamos cualquier canción con los audífonos y prestamos mucha atención, percibiremos de que algunas cosas que se oyen en uno no se oyen en el otro audífono. Si cierras los ojos, verás la banda tocando, los coristas a la derecha del escenario, el guitarrista a la izquierda, el vocalista en el centro, por ejemplo. Con solo escucharlos se puede crear una imagen de qué está pasando en nuestro alrededor con solamente escucharlo. Esto se da por medio del estéreo. El sonido estéreo se creó para eso, para recrear imágenes auditivas y ubicar a locutoras y músicas en el espacio, escuchando la música grabada tal como lo oímos en la vida real en tres dimensiones. Con los sonidos mono, todas las voces no llegan desde el centro, nos llegan desde el centro de enfrente. Pero al escuchar un sonido estéreo en un reproductor de dos altavoces, apreciaremos cómo nos hablan desde la izquierda o nos gritan desde la derecha o caminan conversando de un lugar a otro. La mayoría de los micrófonos son monos. Después de grabar nuestra voz y reproducirla, la escucharemos por dos altavoces, pero sigue siendo una señal mono. En la consola repartimos la voz por dos canales, izquierdo y derecho, aunque por los dos sale lo mismo. En cambio, si una voz se graba desde dos micrófonos, uno ladeado a la derecha y otro a la izquierda, aunque los dos recojan las mismas palabras, lo hacen desde ángulos diferentes y llevar cada uno de esos sonidos a un canal de una consola y luego cada canal se separa en los altavoces. Esto se hace usando canales dobles, uno para cada canal con sus respectivos conectores. El estéreo, por lo tanto, construye desde la grabación los discos compactos que vienen en estéreo. A la hora de grabarlos se usaron varios micrófonos y el técnico que mezcló el disco fue enviado a algunos instrumentos al lado izquierdo, otros al lado derecho y algunos al centro para crear una imagen auditiva amplia, real y en tres dimensiones. Este tipo de emisoras pueden enviar señales estéreo a su audiencia. Si en la radio ponemos un disco compacto para sacarlo al aire, prácticamente la totalidad de la música moderna viene grabada en estéreo. Los dos canales de audio, el izquierdo y el derecho, salen de forma independiente del CD, cada uno por un cable. Pero cuando habla el locutor entre canción y canción presentándonos al artista, estaremos generando una señal mono por los dos canales. Por lo tanto, en una consola tendremos una mezcla de señales de estéreo y de mono. En estas imágenes podemos apreciar pues canal R, canal L, el L simboliza el left y el R es right. Aquí tenemos un mono con salida de dos canales y aquí una grabación estéreo con ambas salidas por dos micrófonos diferentes.
Aquí está lo que estaba hablando anteriormente sobre que cada uno está con un ángulo diferente posicionado cuando hablamos con el estéreo. ¿Qué podríamos decir de los FM en estéreo? Pues, así como se mencionó anteriormente, se sabe de que cuando un locutor habla entre canción y canción, presentando al artista y hace la canción al inicio, la canción se produce en estéreo, el locutor se produce en mono, dando una superposición de ambas dos señales a la vez. Eso ocurre generalmente en los locutores de radio. Igualmente, muchos editores de audio pueden transformar un audio de mono a estéreo. Jugando con las frecuencias, pueden separar en dos canales un audio mono con algunas diferencias de cada canal, creando esa profundidad y dimensionalidad característica del estéreo en el sonido final. En la figura de la izquierda podemos observar una fuente de sonido y la cabeza de un ser humano simplificada con dos pabellones auditivos. Aquí está. Por ejemplo, si una persona habla desde un lugar D, el oído del lado izquierdo B escucha la señal antes que el oído del lado derecho C. Además, se escucha con mayor amplitud. El cerebro realiza entonces una apreciación muy precisa de la posición de la persona en D. En realidad, esta precisión depende fundamentalmente de la frecuencia de la señal emitida. Los sonidos agudos son mucho más direccionales que los graves. Un sonido muy grave parecería estar saliendo de toda la habitación. Esto tiene su explicación en el hecho de que la fase de una señal aguda cambia mucho más que una señal grave, al cambiar la distancia que recorren las señales. En la figura de la derecha, al observar que una fuente de sonido se encuentra atrás de una persona en una posición equivalente, los oídos parecen percibir la misma información, pero en realidad no es así. En efecto, el ser humano mueve constantemente la cabeza de forma automática e imperceptible cuando está tratando de determinar la posición de una fuente sonora, y además el pabellón auditivo está inclinado hacia delante de modo de que hay un sonido mucho más atenuado en la recepción trasera y en nuestro caso el oído derecho más que el izquierdo. Estos dos hechos hacen de que se pueda determinar la posición de la fuente sonora como adelante o atrás. Ahora analicemos la posibilidad de transmitir la posición de la fuente sonora con una cabeza artificial que tenga dos micrófonos en lugar de las orejas. A estos micrófonos le conectamos dos amplificadores en un auricular y colocamos una persona en otra habitación tratando de determinar la posición de la fuente sonora. Seguramente se va a confundir porque cuando gira automáticamente la cabeza le va a parecer que la fuente del sonido gira también. Pero la razón es que es mucho más realista la percepción del sonido emitiendo por dos parlantes que al usar auriculares. En la figura de la izquierda se observa una posición adecuada para recibir el efecto estereofónico de fuentes situadas delante del usuario. En esta habitación se colocan dos parlantes conectados en sendos amplificadores que reciben la señal de los micrófonos de la cabeza artificial. Si la fuente sonora se desplaza por delante de la cabeza artificial, el usuario ubicado sobre la línea PQ obtiene un efecto estereofónico aceptablemente bueno. La señal que se envía de los parlantes se llama genéricamente I y también D, que quiere decir izquierda y derecha, en inglés L y R. Y se puede demostrar que para aumentar la sensación de potencia no conviene aumentar la potencia de ambos canales, sino generar una señal en que se sume ambos canales y con ella alimentar un amplificador cargado con un parlante especial para bajar la frecuencia llamado Doppler. La sensación real de sonido que salga de los 360 grados alrededor del usuario solo se puede conseguir con los sistemas más modernos de sonido envolvente, surround en inglés, que poseen 6 parlantes.
5 son de banda completa y 1 de banda baja o buffer, por lo que el sistema se llama resumidamente de 5.1 canales. Los parlantes se ubican según la figura de la derecha, o sea, esta figura, pero hecha la salvedad de que el reproductor de bajos se puede colocar en cualquier lugar de la habitación. Los sistemas de transmisión de radio FM solo contemplan la transmisión de la estereofonía de 2 canales, aunque muchos equipos en calidad, como por ejemplo el Home Theater, genera señales de 5.1 canales, combinando las señales I y las señales D en los sistemas llamados Surround virtual. El verdadero sonido de 5.1 canales se obtiene de sistemas totalmente digitales, como por ejemplo el de los HDTV, las consolas de videojuegos, los DVD y sus variantes más modernas. Un tema muy importante es de cómo se genera una señal multiplex de FM estéreo. Cuando se transmite en estéreo, esto resulta sencillo de reproducir. No así cuando se trata de transmitir estas señales. En vista de que se necesita transmitir por separado ambas, mismas que se procesan en el receptor para luego escucharlas tal y como se originaron. Después de varios diseños e intentos de un sistema sencillo de que fuera compatible con circuito receptor, se llegó a la perfección de un sistema multiplex estéreo de FM, el cual fue aprobado por la FCC y mediante el cual se puede transmitir el sonido de estéreo en una sola onda portadora en frecuencia modulada. Una de las ventajas del multiplexado estéreo de FM es que se puede reproducir el sonido que es tan bueno de los receptores estereofónicos como el de los FM normal. Esto lo reproducen como una señal monofónica de FM. Aquí es donde realmente nos hacemos la pregunta: ¿cómo se genera una señal múltiplex de FM en estéreo? Esto se inicia con las señales de audio que producen los micrófonos, designándose como L y R, o sea, left y right, o sea, izquierdo o derecho, los cuales se aplican a un circuito que se conoce como matriz, el cual se genera 2 nuevas señales. Una de ellas corresponde a la una suma instantánea de los valores de las señales L y R y se da el nombre de L más R. La otra es una señal L menos R y corresponde a una diferencia instantánea de las señales básicas. La L menos R se usa para modular la amplitud de subportadora de 38.000 Hz, el cual produce como consecuencia bandas laterales de frecuencias superiores e inferiores de 38.000 Hz. Esto permite que después de la modulación se pueda suprimir la frecuencia subportadora central de 38.000 Hz. En el fin de ahorrar espacio en una onda portadora, principalmente se transmitirá por tal razón solamente las de banda lateral AM resultante del proceso anterior de la señal LR, y la portadora de 28.000 Hz se aprovechan para modular la frecuencia de la portadora principal en conjunto con la señal L más R. Las señales L y R, siendo de audiofrecuencia, tienen un ancho de banda limitado, ya que se abarca de 0 al 15.000 kHz. Las frecuencias superiores de 15.000 kHz se eliminan con la ayuda de filtros. Por lo mismo, la señal L más R que se transmite a la portadora de FM tiene un ancho de banda únicamente de 15.000 Hz. De las dos bandas laterales que resulta a la modulación de su portadora auxiliar de la señal L-R, la inferior se ubica de entre 23 a 38.000 kHz y la superior de 38.000 a 50.000 kHz. Entonces la información se obtiene de la señal L más R, que queda separada por 8.000 kHz, de la información que contiene la otra señal, que es L menos R. Gracias a esto se pueden distinguir y separar fácilmente los detectores del receptor después de que se transmite. Aquí pues podemos ver básicamente lo que estaba nombrando ahorita, cómo se puede generar cada uno por medio de la matriz, la señal L más R, la señal L menos R, y pues la onda subportadora de 38.000 kHz. Ahora hablamos sobre unos problemas típicos de una mezcla de estéreo. Tal vez la dificultad más grande a la hora de trabajar en estéreo es una mezcla en la que, a pesar de tener 2 canales por donde irá el audio, el espacio con lo que contamos para hacer entrar los elementos de la mezcla es muy pequeño.
El espacio con el que contamos en la mezcla está definido principalmente por la frecuencia, ya que cada elemento ocupará una porción de frecuencia y tenemos una gran cantidad de fuentes que comparten frecuencias, llenando rápidamente el espacio disponible. Más allá de la posición de panorámica que usemos en la mezcla, si nuestros elementos tienen un gran contenido de frecuencias compartiendo entre sí, será muy difícil que se perciba la separación entre ambos canales. El solapamiento que ocurre entre dos sonidos recibe el nombre de enmascaramiento frecuencial y provoca que el sonido de frecuencia más baja tape al de la frecuencia más alta. Otro problema que sucede a menudo es que se tiende a abusar del uso de las pistas de estéreo, pensando que una mezcla terminará sonando muy bien o grande, cuando en realidad es que mientras más elementos se solapen en la posición de panorámica, más mono tiende a sonar la mezcla. Esto sucede porque muchas de las supuestas pistas de estéreo son en realidad pistas que no tienen diferencia notoria entre los canales izquierdo y derecho, por lo que en efecto de la por lo que a efectos, de la escucha termina sonando como si fuera mono. Para que una pista estéreo se perciba con un campo de estéreo amplio, es necesario que tenga diferencias de frecuencia y tiempo de arribo a los oídos y de fase, cosas que muchas veces no se cumplen. Grabación de estéreo. La grabación de estéreo se introdujo en los negocios musicales durante el otoño de 1954 para sustituir a la grabación monoural de canal único. El estéreo en cassettes. La grabación de sonido estéreo en los cassettes se hace de manera simple. Se graban los canales izquierdo y derecho de las pistas por separadas, aprovechando la facilidad que presta el sistema de reproducción, además de una forma de lograr una compatibilidad con los sistemas mono. El estéreo de radiodifusión. El estéreo de radiodifusión a partir de 1960 se incorporó en los sistemas estereofónicos. En AM y en FM se empezó a usar soportadoras múltiples con nivel comercial, y el uso de este sistema permite mantener la compatibilidad entre el sistema de estéreo con receptores monourales y viceversa. Una emisión FM estéreo transmite una señal FM MPX que consta de la señal I más D, eso ya lo había hablado, es decir, la suma de los canales derecho e izquierdo modulados en frecuencia de la misma forma como se hace en una transmisión monoural. La señal I menos D modulada de doble banda lateral con portadora suprimida con una frecuencia de 38 MHz, también ya lo había nombrado. Una señal piloto de 18.000 kHz que sirve para indicar el estéreo presente y sirve para reconstruir la portadora de la señal I-D. El estéreo de discos de vinilo. Para los sistemas de audio sobre los discos de vinilo se ideó un sistema que agregaba la información I-D en desplazamientos verticales, como los microsurcos de los discos. La información I+D se grababa en los mismos desplazamientos horizontales que solía usarse para grabar información monoural en el anterior sistema de reproducción de un solo canal. De esta forma se garantiza la compatibilidad de ambos sentidos entre las grabaciones monourales con reproducción y estéreo. Visto de otra forma, se puede decir que el canal I y canal D se graban en desplazamientos perpendiculares de forma de 45 grados con respecto a la vertical. Y tenemos también el estéreo binaural. El estéreo binaural, el sonido binaural, es aquel que, siendo grabado mediante el uso de dos micrófonos en una cabeza artificial, intenta crear para el oyente una sensación de sonido de 3D similar al de estar físicamente en la habitación o en el lugar donde se producen los sonidos. Se diferencia del estéreo en que reproduce el sonido a un rango de izquierda a derecha y en profundidad debido a las bocinas traseras, ya que el estéreo se tiene de dos dimensiones en un plano paralelo al suelo a la altura de los oídos. Y el sistema binaural se trata de obtener un sonido en 3 dimensiones con la dimensión agregada de altura 2. Algunos de los creadores de videos ASMR
Utilizan esta tecnología para simular una acústica del ambiente tridimensional, intentando acercarse lo más posible a la realidad a la hora de causar ASMR. Cambio que originó el sonido estéreo en la incorporación en los equipos a nivel pues, de comunicaciones. Se dieron muchos cambios, algunos de ellos ya fueron mencionados hasta este punto. Otros cambios se pueden mencionar como los siguientes, o sea, localización igual a seguridad. La habilidad para saber de dónde viene el sonido. Cuando una persona oye solo por un oído, la dificultad de localizar los sonidos puede ser peligrosa, especialmente en el tráfico de la calle. Otro cambio fue de que se mejoró el entendimiento de los ambientes ruidosos. La audición binaural, oír por los dos oídos, le ayuda a separar y entender las voces individuales de los sonidos de fondo. Otro cambio también puede ser un cambio auditivo más ancho. La persona con sus dos oídos puede escuchar sonidos desde más distancia. Una vez perciba a 3 metros con un solo oído, puede ser oída a 12 metros por los dos oídos. Esto es un cambio pues bastante grande. Una audición tranquila. Oír con un solo oído es físicamente agotador y produce estrés. Con ambos oídos es más relajante. Una actividad en ambos oídos. Cuando una persona con la audición binaural con una audición binaural deteriorada lleva una ayuda auditiva solo por un oído, el oído inutilizado tiende a perder su capacidad para oír y entender. La reducción de sonidos de altos y molestos. De pronto los sonidos altos pierden la mayoría de los efectos chirriantes cuando se dividen entre los dos oídos. Esto es igual a una mejor tolerancia de sonidos fuertes. También se tiene una mejor identificación en los sonidos. Algunos ruidos que suenan exactamente igual cuando oímos con un solo oído pueden sonar un poquito diferente cuando oímos con los dos, ya que existe menos distorsión y mejor reproducción de sonidos. También tenemos una mejor calidad en los tonos más suaves, oír más cómodamente, con menos interferencias de fondo. También podemos escuchar por ambos lados. Oír por los dos oídos permite disfrutar de una vida más social agradable, como cuando escuchar música en estéreo, así como podemos hacer una simulación en 3D de lo que está pasando a nuestro alrededor, si ya se encuentra a izquierda o a derecha, depende del sonido que se nos provea. Esto siempre, claro, por medio de los cambios que originó el estéreo, ¿verdad? Oír con menos potencial también. La audición binaural generalmente requiere menos volumen, dado que un sonido natural de las voces y de la música. Esta ha sido la bibliografía que he utilizado para poder hacer esta presentación. Vemos aquí algunos de los autores, la fecha en que fue dada, cuándo se recuperó la información, algunos temas de por qué tenemos dos oídos, cómo lograr mezclas con amplitud estéreo, qué es un sonido estéreo, FM estéreo, cómo funciona, sonidos estereofónicos y sistema de comunicación de electrónica de Tomasi, cuarta edición, Pearson Education, México. Eso ha sido todo por mi exposición. Mi nombre es Eduardo Alfonso Sabio Medina, estudiante de Ingeniería Eléctrica Industrial, Departamento de Ingeniería Eléctrica Industrial, para la clase de Comunicaciones 1 con el ingeniero Marvin Rodas. Muchas gracias por su atención.